Hola de nuevo, soy Federico Santamaría, alumno de la Escuela Japonesa de Shiatsu del maestro Onoda y médico de emergencias. Estas últimas semanas hemos ido recibiendo una serie de trabajos a través de la plataforma y entre ellos hace unos días una colección de 5 estudios realizados por el Laboratorio de Investigación de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Tokio. Son unos estudios interesantes que creo que merecen un pequeño comentario. Sería interesante, antes de ver este vídeo, leer un documento sobre bases fisiológicas de acción del Shiatsu, que se colgó también en esta plataforma, o ver el cuarto vídeo, que es donde se explica el concepto de yin y yang y la correspondencia con el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Estos 5 estudios que vamos a comentar consisten en lo siguiente. Se realizan una serie de presiones de Shiatsu sobre distintas líneas de puntos en voluntarios sanos que están monitorizados con la finalidad de documentar de qué manera el Shiatsu influye en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo. Y lo que hacemos es monitorizar algunas variables directamente dependientes del sistema nervioso autónomo. En el primero de los estudios se trabaja sobre la línea media de la parte alta de la cabeza, esos 6 puntos que vemos en la imagen. El segundo estudio se realiza sobre 8 puntos de la línea media del antebrazo. Hay un error en el original inglés que habla de región cervical anterior, pero no es así, es un estudio sobre el antebrazo. El tercer estudio se realiza sobre la zona interescapular, el cuarto sobre la línea superior de la nuca y la región cervical lateral, y el quinto sobre la región subescapular. Los voluntarios que participan en el estudio están monitorizados, de tal manera que vamos a controlar el diámetro de las pupilas, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es decir, buscamos efectos medibles, cuantificables, del Shiatsu sobre nuestro sistema nervioso autónomo. En el cuarto vídeo veíamos esta diapositiva que nos muestra cuál es la acción del sistema vagal o parasimpático y del simpático, también llamado ortosimpático, cuáles son sus efectos sobre la pupila, frecuencia cardíaca y tensión arterial. El sistema parasimpático o vagal contrae la pupila, reduce la frecuencia cardíaca y reduce la tensión arterial. Mientras que el simpático, también llamado ortosimpático, dilata la pupila, acelera el pulso y eleva la tensión arterial. En la imagen vemos cómo se realizaron los distintos experimentos. En el primero de ellos, sobre la parte alta de la cabeza, participaron 22 voluntarios. En el segundo, sobre antebrazo, 26. En el tercero, sobre la línea interescapular, 19 voluntarios sanos. En el cuarto, 35. Y en el quinto, que se refiere a la línea infraescapular y lumbar, 34 voluntarios sanos. Y la dinámica siempre fue la misma. Los voluntarios tenían una primera fase de reposo y a partir de ahí se distribuían en 2 grupos. Uno que iba a recibir Shiatsu durante 3 minutos y otro que iba a permanecer en reposo sin ningún tipo de estimulación. Esto es un procedimiento muy frecuente en estos estudios de investigación porque nos podían poner una pega. Supongamos que nosotros concluimos que el Shiatsu relaja a esa persona. Nos podrían poner una pega muy sencilla y decir, claro, si tú tienes a alguien tumbado en una camilla durante 10 minutos, ese simple hecho también le va a relajar. Bueno, la manera de distinguir estas 2 situaciones es tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. Y después de esos 3 minutos de tratamiento o no, hay otros 3 minutos de reposo, durante los cuales los voluntarios siguen también monitorizados. El primero de los estudios sobre esta línea superior del cráneo coincide con el meridiano Dumai. La primera de las zonas, que está situada en donde pone 1 en el dibujo de la izquierda, corresponde aproximadamente con el punto Dumai 24 y el punto 6
estaría aproximadamente sobre el punto Dumai 20 o quizás un poquito más atrás, Dumai 29. De estos puntos, el más interesante, el más conocido es Dumai 20, que se llama Baihui. Es un punto que utilizamos para calmar el Shen y que también utilizamos para atraer el Yang puro hacia la parte superior del cuerpo. ¿Cuáles son los efectos, digamos, previsibles a nivel del sistema nervioso autónomo? ¿Es previsible que se produzca un estímulo ortosimpático? Pues realmente no. ¿Y es probable que se produzca un efecto vagal? Pues el shiatsu por defecto suele producir efecto vagal, así que es más probable que nos encontremos en esa situación. Y si vemos los resultados del primer estudio, nos dice que no tiene efecto, esas presiones no tienen efecto sobre frecuencia cardíaca y tensión arterial. El grupo testigo, por supuesto, no tiene ningún tipo de efecto tampoco. Y se produce constricción pupilar, se cierra la pupila, que eso indica que hay un estímulo vagal parasimpático, que era lo que podíamos prever. Pero hay un pequeño detalle que no quiero dejar pasar porque es interesante. Si vemos las gráficas, las dos de arriba se refieren a las pupilas. La de arriba a la izquierda, pupila derecha, y la de arriba a la derecha, pupila izquierda. Y si nos fijamos en el gráfico, vemos que en los primeros 30 segundos de tratamiento se produce una pequeña dilatación de la pupila. La acción vagal, que es la predominante, va a ser la constricción, el cierre de la pupila, pero esos primeros segundos tienen una reacción paradójica. ¿Pero por qué se dilata la pupila al empezar el tratamiento? Habría al menos dos explicaciones posibles. Una, que al principio del tratamiento se produjera un efecto simpático por alguna razón, y otra, que está documentada previamente, es que el dolor dilata la pupila. ¿Qué ocurre durante esos 30 segundos? Pues realmente no lo sabemos. Los investigadores se adelantan a estas pegas diciendo que en ningún momento los participantes, los voluntarios, experimentaron el más mínimo dolor. Es decir, que la hipótesis de que la dilatación inicial es por dolor no se sostiene, lo que nos llevaría a pensar que se trata de un estímulo ortosimpático, pero transitorio, porque finalmente lo que predomina es la acción vagal. Continuamos con el segundo estudio sobre la línea media del antebrazo y vamos a ver qué hay anatómicamente o en el mapa energético de puntos sobre esa línea, y encontramos que coincide absolutamente con el meridiano de pericardio. El punto 3 de pericardio está a nivel de la flexura del codo, mientras que el punto 7 está a nivel del pliegue de la muñeca. Hay un punto especialmente importante, que es el punto pericardio 6, que está a 2 traveses del pliegue de la muñeca, que utilizamos como punto para tratar toda la patología interna. Es un punto utilizado para tratar patología emocional, para tratar dolores torácicos, para tratar náuseas y vómitos. Tiene muchas aplicaciones. Entonces, en algún momento pasaremos por este punto, que estaría en el mapa de arriba de la derecha sobre el punto 7. Bueno, es previsible, como hacíamos antes, que haya una activación ortosimpática por el canal de pericardio. No parece que sea muy probable, y lo que sí que parece que es más probable es que haya un estímulo vagal. Así que vamos a ver los resultados del segundo estudio. Nos dicen que no tiene efecto ni sobre la frecuencia cardíaca ni sobre la tensión arterial. Por supuesto, no tiene efecto en el grupo de no estimulación. Y lo que sí que produce es constricción pupilar, cierre de la pupila, que nosotros atribuimos a la estimulación vagal parasimpática. Volvemos a las gráficas y nos encontramos con la misma sorpresa, que en los primeros segundos de tratamiento, hasta el segundo 30, lo que ocurre es una paradoja, y es que la pupila otra vez se dilata. Una dilatación de apenas 0,2 milímetros, transitoria, y que luego va a dar lugar a una constricción pupilar por efecto vagal durante el resto del tiempo. El tercer estudio es quizás para mí el más trascendente y el más importante, porque vamos a trabajar sobre la región interescapular. ¿Y qué hay en la región interescapular? Pues una cosa muy importante, que son los puntos Yuketsu. Y una cosa extraordinariamente relevante, que es que vamos a trabajar sobre el punto Yuketsu de corazón. Es decir, un punto
que se corresponde con la raíz yang de corazón y que debería producir un efecto ortosimpático. La estimulación del punto yuketsu del corazón debería teóricamente producir un efecto simpático con aumento de frecuencia cardíaca y aumento de tensión arterial. La limitación de este estudio es que no tratamos únicamente el yuketsu de corazón, sino que tratamos el punto 1 del dibujo de la izquierda, que es un punto no específico. Luego entre el punto 2 y 3 estarían los yuketsu de pulmón, maestro de corazón o pericardio y corazón, y el punto 4 y 5 serían puntos también inespecíficos. Pero claro, tiene mucho interés porque lo que vamos a hacer es intervenir sobre la raíz yang de estas vísceras y de estos órganos. Y vamos a ver qué ocurre. Se produce constricción pupilar, efecto vagal, yin, y disminución de tensión arterial y frecuencia cardíaca, tanto durante la fase de estimulación como después de la estimulación. Es decir, que son efectos vagales parasimpáticos. Y no ocurre ese estímulo yang simpático que sinceramente nos hubiera gustado ver. Vamos a las gráficas y nos encontramos la misma idéntica situación. Dilatación pupilar inicial en los primeros segundos y a continuación constricción pupilar. Y si vamos a la gráfica de frecuencia cardíaca, nos encontramos una ligerísima aceleración cardíaca en el principio, en los primeros segundos, pero que luego desaparece en el resto del tratamiento. Esto es lo que me produce a mí, sinceramente, una cierta frustración, porque me hubiera gustado ver algún resultado que indicara que la presión sobre los puntos yuketsu de corazón se podían traducir en un aumento de frecuencia cardíaca y de tensión arterial, pero bueno, tal y como está diseñado este trabajo, puede más el estímulo vagal generalizado que el estímulo local concreto yuketsu que podamos hacer de pasada. Una pena. El cuarto estudio tratamos la zona superior de la línea de la nuca con la zona lateral cervical. ¿Qué tenemos en esa zona? Pues en primer lugar los puntos Dumai 15 y 16. Tenemos un poquito más hacia afuera el punto vejiga 10, un poco más hacia afuera vesícula biliar 20 y a nivel de la mastoides el punto vesícula biliar 12. ¿Qué tienen en común estos puntos? Pues que se utilizan para tratar viento interno y viento externo, además de ser una zona muy importante de shiatsu porque el tratamiento de esta zona es fundamental para la terapia en la zona cervical, ya que acumula tensiones que si no se tratan en profundidad y con mucho cuidado, nuestra terapia no va a ser del todo efectiva. Si vemos una vista lateral, hay otro punto importante, que es el punto Anmian. Es un punto extra, un punto fuera de meridiano que se utiliza con mucha frecuencia para el tratamiento del insomnio. También hay otro punto extra, Jiming, que tiene una acción antiinflamatoria. La zona cervical lateral, si nos basamos en el mapa de puntos de acupuntura, de puntos especialmente reactivos, vemos que prácticamente no hay grandes puntos reactivos en la zona. En la parte superior estaría vesícula biliar 12, en la parte más inferior intestino grueso 18, en la zona media a la izquierda intestino delgado 17 y TB es Sanyao triple recalentador 16. En resumen, vamos a tratar toda esta zona en la que tampoco es previsible que haya una activación simpática significativa. Vemos los resultados y se produce constricción pupilar, efecto vagal, disminución de frecuencia cardíaca, efecto vagal, y disminución de la tensión arterial diastólica. La tensión arterial diastólica es lo que coloquialmente llamamos la mínima cuando tomamos la tensión. Y el descenso de esta tensión mínima se produce cuando hay una vasodilatación, una dilatación de los vasos sanguíneos, que es un efecto vagal también. Y esto se produce tanto durante la estimulación como después de la estimulación. Vamos a las gráficas. Misma situación. Midriasis, dilatación de la pupila inicial durante unos segundos, que luego deja paso a la constricción de la pupila. Y el quinto estudio
tratamos la región subescapular, infraescapular y lumbar. ¿Qué tenemos ahí? Pues también puntos Yuketsu. En este caso, la zona que tratamos va desde el Yuketsu más o menos de hígado, pasando por vesícula biliar, bazo páncreas, estómago, triple recalentador, sanyao, riñón, intestino grueso. Esta zona, ¿qué relación puede tener directa con tensión arterial o con frecuencia cardíaca? Pues, hombre, directa, cuesta un poco trabajo establecer la relación. Al final sí que podríamos encontrar alguna, pero es una zona que en concreto no es previsible que haya grandes variaciones de tensión arterial ni de frecuencia cardíaca. El punto hígado, quizás. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Pues que se produce constricción pupilar, igual que en los demás estudios, por efecto vagal, y disminución de frecuencia cardíaca. Y esto ocurre tanto durante la estimulación como después de la estimulación. No se altera la tensión arterial y el grupo de control permanece sin cambios. Volvemos a la gráfica y nos encontramos lo de siempre. Una dilatación pupilar, pero en este caso hay que llamar la atención sobre la magnitud, porque es el doble que en otras ocasiones. Son 0,4 milímetros de dilatación pupilar inicial, que luego dejan paso a la constricción de pupila, a la miosis, que se va a prolongar durante el resto del tiempo del experimento. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues en primer lugar, algo que ya presumíamos, y es que el shiatsu, en líneas generales, lleva a nuestro organismo a un tono vagal parasimpático yin. En los 5 experimentos ocurre exactamente esto. Y esto lo hemos observado más fácilmente en el tamaño de la pupila, que ha sido lo más sensible, y en menor medida lo hemos observado también en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. Llamativa esa paradoja de que se observe un pico inicial de dilatación pupilar que se puede atribuir o bien a una activación ortosimpática transitoria, o también se podría atribuir, como hemos dicho antes, a la presencia de dolor, extremo que niegan los investigadores. Es una paradoja que da lugar enseguida a un predominio vagal parasimpático. En resumidas cuentas, es un estudio muy interesante por la metodología. Si queremos probar que lo que hacemos nosotros es serio, si queremos probar los efectos del shiatsu, no debemos o no podemos basarnos en elementos subjetivos. Podemos estar tentados de hacer experimentos en los cuales, hacer trabajos en los cuales entrevistamos a nuestros pacientes y les preguntamos cómo estaban previamente al tratamiento, cómo se encuentran después, y que nos cuenten pues, que antes tenían mucho dolor y luego tienen menos dolor, pero eso es muy difícil de pasar a números de una forma fiable. Eso es muy difícil de objetivar. Es subjetivo. Y ese tipo de estudios nos los van a rechazar con muchísima facilidad. Si queremos validar el shiatsu, tenemos que recurrir a experimentos en los cuales podamos traducir nuestro estímulo en algo medible, en algo que se pueda traducir en cifras. Y en este caso, el hecho de poder medir la pupila, frecuencia cardíaca, tensión arterial, es la vía correcta. A través de ese tipo de experiencias podemos llegar a validar el shiatsu. Eso mismo lo podemos trasladar al terreno de ciertos análisis sanguíneos, yo qué sé, pues para determinar el nivel en sangre de determinadas endorfinas o de determinados mediadores químicos, pero claro, todo esto es mucho más laborioso, necesitamos poblaciones digamos suficientemente importantes y todo esto pues lleva trabajo, cuesta dinero, pero la línea de verdad que nos va a conseguir validar nuestra técnica es trabajar sobre elementos que se puedan traducir en lo único que nos vale, números.